Entonces, ahora vamos a ver dos casos, es decir, dos economías, una más desde el punto de vista histórico, pero digamos, en realidad para mí es una definición de la formación histórica de la economía española, que sigue vigente y que sigue, digamos, felizmente o no sé si infelizmente condicionada por una determinada orientación principal de su producción y después vamos a ver un caso específico que es el de Chile, que evidentemente es un caso importante en la historia reciente de Latinoamérica, en las transformaciones, si se quiere, neoliberales de Latinoamérica, digamos, donde todas las naciones latinoamericanas estamos involucradas en el proceso en ese tipo de proceso de transformación a partir de los años 80 y hasta principios del año 21 y del siglo XXI, y que en los últimos años ha habido un proceso de acción y reacción, ¿tá? Pero bueno, vamos a España. Muy bien. Bueno, buenas tardes. No sé si esto funciona. Bueno, da igual. Buenas tardes y agradecer a la facultad representada aquí por sus autoridades, empezando por el señor decano, y al profesor Basualdo, con quien me une una estrecha relación desde hace años. Quiero recordar que se doctoró el año pasado en mi departamento y fui el secretario de su jurado, con lo cual me une, como digo, una vinculación muy estrecha, seguir su investigación desde el comienzo, cuando empezó a hacer su tesis doctoral. Bien, cuando se me pidió para este seminario un texto, una intervención que versara sobre la división internacional del trabajo, bueno, en mi condición de historiador le planteé un poco el tema del auge turístico en lo que sería el periodo franquista, por dos motivos. Primero, porque como pongo aquí, soy el investigador principal de un proyecto de investigación en el que llevamos trabajando ya 3 años, y por lo tanto era ofrecer algunos resultados de este proyecto. Y por otro lado, porque aunque no era un tema tan actual como el que ha presentado el profesor Berenblum, sí es cierto que aunque yo me voy a quedar en la crisis de los años 70, el turismo sigue representando el 11% del PIB en España, con lo cual las bases, digamos, de ese florecimiento se habían creado en estos años que yo voy aquí a plantear. La primera pregunta es, ¿y no había actividad turística antes del franquismo? Sí que la había. España no era una potencia turística en los años 20, en los años 30, pero quiero recordar que en el año 29 se hacen 2 exposiciones, una en Barcelona y otra en Sevilla, y supuso una especie de puesta de largo del país con vistas al turismo internacional. Evidentemente no teníamos, digamos, el peso que podían tener en aquel momento Italia, Francia, Suiza y Alemania, que eran los 4 países grandes en materia turística internacional, pero a partir del año 29 es verdad que se aprecia una llegada, un flujo turístico internacional mayor del que se había producido antes. En los años 30, a pesar de ser un periodo bastante conflictivo, no solamente por la crisis del 29, sino por la propia coyuntura de la Segunda República en España, que como ya saben fue bastante turbulenta, se aprecia, sin embargo, incluso hasta el verano del 36, que fue cuando se produjo el alzamiento del general Franco, se observa una llegada de turistas bastante considerable. Eso se cortó inmediatamente por el estallido del conflicto, ¿no? Problema que a la Guerra Civil Española le va a seguir
la Segunda Guerra Mundial, con lo cual ese flujo turístico, bueno, esto no sé cómo va, vale, bien, entonces se sumó, es verdad, la Segunda Guerra Mundial, pero es cierto que en las zonas que en terminología franquista quedaron liberadas al principio, para el año 36-37, en el año 37 tenemos flujos turísticos en estas zonas liberadas, entre comillas, como es el caso de Mallorca, que no está todavía estudiado y que pensamos estudiar en nuestro proyecto de investigación. Bien, por lo tanto, en el contexto internacional nos encontramos con dos conflictos bélicos que supusieron, en buena medida, un corte a un flujo turístico que se estaba produciendo desde los años 20 y sobre todo desde los años 30, que en términos de PIB es muy difícil cuantificar, posiblemente no llegara ni al 0,3%, pero que sin embargo sí es verdad que se observaba ya un cierto interés por España, facilitado además por las mejoras no solamente en lo que eran las carreteras, por un programa que había habido en los años 20, sino sobre todo por el parque automovilístico de países como Francia, que en la frontera podían pasar mucho más fácilmente que antes. Por lo tanto, había un cierto movimiento. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 46, se produce el bloqueo internacional de Naciones Unidas a España, puesto que, como saben, se le había vetado que firmara la Carta de San Francisco por ser una dictadura, y entonces, bueno, pues en ese momento se produjo un bloqueo internacional y esto supuso también un problema. Es cierto que en esos momentos tampoco los europeos estaban como para viajar a ningún lado. Sobre todo Francia, ¿no?, que era el principal suministrador de turistas al caso español. Francia además es curioso porque fue el país que, digamos, se mostró más renuente a levantar el bloqueo internacional. Entonces, bueno, al final es cierto que se terminó levantando y bueno, y eso generará un cierto flujo, como luego vamos a ver. Bien, en términos económicos, lo que nos interesa para el franquismo, y esto es otro de los temas que se ha debatido, o más que debatir, en verdad se ha sentado por hecho de que el franquismo era contrario al turismo. Esto no es cierto. No es cierto por una razón bien sencilla, porque España necesitaba divisas, y como no exportaba nada, pues entonces el turismo le venía bien. O sea, es un bulo de que el franquismo estuvo en contra del turismo. Otra cosa es, luego veremos que en un determinado momento sí que hubo un debate fuerte, ¿vale? Pero inicialmente era su única fuente de conseguir divisas, por lo tanto, no podían ser, digamos, contrarios a un fenómeno que era les aportaba unas divisas que ellos no podían conseguir de otra manera, sobre todo porque, aunque practicaron la autarquía, era imposible practicar una autarquía plena. Un país que no tiene petróleo no puede ser autárquico. Entonces, claro, España tenía un problema de que no tenía petróleo, con lo cual la autarquía, que por otro lado fue una opción económica querida por el sistema, no es que no tuviera otras opciones, sino que el franquismo se declaró autárquico porque le dio la gana, porque ese era su pensamiento económico, contradecía el hecho de que al carecer de petróleo, pues no podía llevarlo a cabo, bueno, y no solo de petróleo, porque muchas veces hubo problemas incluso de producción de cereales, con lo cual esto le generó un problema muy serio. Entonces, la única fuente de obtener divisas, insisto, era el turismo, ¿vale? Estamos hablando casi a nivel teórico, porque en el año 46 todavía prácticamente no había turistas, había muy poquitos, unos pocos miles, nada más. Bien, en cualquier caso es sintomático que enseguida se pusieron a regularlo. Es decir, que ellos veían que aquello podía ser un nicho económico de futuro. Y de hecho, es un sistema claramente intervencionista, se intervino absolutamente todo. Otra de las cosas que se suele decir, ¿no?, si beneficia a los empresarios o no benefició, solamente benefició a los empresarios que eran partidarios del franquismo, a todos los demás no les benefició. Con lo cual, distorsionó todo el mercado. Todo el mercado entre oferentes y demandantes quedó plenamente distorsionado porque estaba todo completamente controlado. Entonces, desde ese punto de vista, el propio franquismo se consideró, digamos, como
el regulador máximo de toda la actividad económica, incluida la turística. Y donde ciertamente dejaron, vamos a decir, un cierto nivel de autonomía para la empresa privada, fueron las agencias de viaje y los hoteles. Y no todos, porque el propio Estado tenía su cadena hotelera. Entonces, quiero decir que había una intervención decidida. ¿Cuándo, vamos a decir, se rompe, digamos, la prácticamente no llegada de turistas? Pues a partir del Plan Marshall. El Plan Marshall, ¿no? El discurso del año 47, la propuesta del 47, y en el año 48 se empieza ya, vamos a decir, a poner en marcha en los distintos países, sobre todo de la Europa occidental y central, ¿no? Bien, todavía estamos hablando de un turismo mínimo, en cifras es muy pequeño, pero sí que se puede observar algunas potencialidades. Por ejemplo, para el año 49 los ingresos turísticos se calcula que podían ser del 0,30% del PIB. Es muy pequeño, posiblemente fueran parecido o incluso menos que en el año 33-34, no tenemos el dato. Estos son reconstrucciones que hemos intentado hacer, quiero decir, esto no va a misa, estos son reconstrucciones que nosotros intentamos hacer y más o menos nos sale en torno al 0,30, más o menos. Bien, sí se observan ya ciertas potencialidades para el año 47, ¿vale? Y de hecho, en estos años finales del siglo XIX, bueno, por ejemplo, de los años 40 nos encontramos los ingresos turísticos equivalían del orden del 7% de las exportaciones y de las importaciones. Representaban más de la mitad de los ingresos de la balanza de servicios, y pudieron financiar en el periodo 47-49 en torno a un 30, un 50% del déficit comercial. Todavía son cifras modestas, pero también es verdad que la economía española era bastante modesta, estaba muy poco internacionalizada, y entonces, bueno, lo que nos da un poco la idea es de una cierta potencialidad de lo que luego va a ser el gran despegue económico. Hay un personaje además que es clave, es un tal Luis Bolín. Luis Bolín era un franquista declarado, es uno de los que participa en el alzamiento directamente, y él se dio cuenta, él venía de las organizaciones turísticas de la época anterior, de la República, y por lo tanto sabía perfectamente lo que podía suponer el turismo para España. Bueno, pues ya desde el primer momento se le nombra, vamos a decir, el director del servicio turístico, director general de turismo en España. ¿Por qué? Porque era la figura clave, el hombre que había visionado un poco lo que podía ser las potencialidades del turismo y sobre todo, como insisto, el hombre que se dio cuenta de que era la única manera de obtener divisas porque España no podía exportar nada en ese momento. Datos que nos están dando cierta idea de cambios que se están produciendo. En el año 49 se funda TESA, es una empresa pública que se llama Autotransporte Turístico Español, que se encarga de organizar toda clase de viajes colectivos. ¿Por qué se organiza esto? Porque empieza a haber una demanda, ¿vale? Empieza a haber una demanda, hay turoperadores internacionales que habían tenido que abandonar el país en el año 36, evidentemente como consecuencia del alzamiento, pero que en estos momentos vuelven a fijarse en las posibilidades que presenta España. Otra medida que se va a tomar, la aplicación de un cambio turístico, es decir, aplicar un cambio al dólar para los turistas, con lo cual esto implicaba, vamos a decir, una clara devaluación, de tal manera que lo que se estaba pretendiendo era atraer gente, es decir, exportar servicios turísticos, ¿vale? Bien, el control del gobierno, como he dicho antes, era total, y a través del turismo lo que se vio es además que se podía controlar la propaganda, de tal manera que los turistas eran conducidos a aquellos lugares que le interesaba al régimen franquista. Entonces era muy típico ir a ciudades donde había habido una batalla o donde había habido un acto heroico para el régimen franquista, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas siempre estuvieron muy vinculadas. De hecho, cuando se crea el ministerio, es el Ministerio, ¿no?, de Información, que serían en términos democráticos propaganda, la información de la dictadura, y turismo.
Ese era el ministerio. Ellos tenían muy claro que a través del turismo se podía vender la información que ellos querían. ¿De acuerdo? Bien, entonces el control, como digo, era absoluto y, como he dicho antes, prácticamente ciertas agencias de viaje y una hotelería privada sí que se respetaba, vamos a decir, la iniciativa privada. Luego había todo un control sobre esa iniciativa privada, los precios estaban controlados, etcétera, etcétera. Es decir, un empresario no podía poner los precios que quisiera, sino que el Estado le controlaba los precios de las habitaciones, ¿vale? Además, los turoperadores presionaban también a la hora de fijar precios, etcétera, con la anuencia del propio Estado o del gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es verdad que en estos momentos, todavía a finales de los 40, estamos hablando de unas dificultades bastante considerables para el turismo español, si tenemos en cuenta que todavía existe la cartilla de racionamiento, es decir, que no hay un mercado libre de alimentos, y que buena parte de las infraestructuras todavía seguían dañadas. Todo lo que había sido la guerra civil había creado una destrucción bastante considerable, ¿no?, de vías de transporte, de carreteras, de trenes, etcétera, etcétera. Y en estos años todavía, para el año 48, 49, 50, todavía eso está presente en el país. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, lo que podemos hablar es que efectivamente el número de turistas hasta 1950, 50 y pico, sigue siendo muy bajo, por lo tanto estamos hablando de una demanda muy pequeña, ¿vale? Pero que, sin embargo, el régimen es capaz de ver que eso tiene un futuro. Bien, aquí tendríamos entonces... No, yo creo que me he saltado una diapositiva. Vale. ¿Cuándo empieza el cambio? El cambio se puede decir que a partir de los años 50, principios de los 50, se detectan algunos cambios importantes. La Guerra Fría fue una tabla de salvación para la dictadura, así de claro. El hecho de que estallara esta división de poderes a nivel internacional hizo que Franco se posicionara, vamos a decir, a favor, ¿no?, de las democracias, aunque no era una democracia. Pero se le perdonó ese pequeño detalle, ¿no? Y de hecho, además, a partir de este momento hay toda una serie de estructuración del régimen que fue lentísima. Dicen que Franco hacía todo muy despacio. Bueno, pues en instaurar el régimen tardó décadas, no años. Entonces, bueno, creó un foro de los españoles que en teoría se asimilaba a una constitución cuando no era una constitución, pero ese era un poco un foro del trabajo cuando en teoría se asimilaba a lo que serían derechos laborales. Había elecciones, en el franquismo hay elecciones, es decir, que cuando hay elecciones no quiere decir que haya una democracia, hay democracias, hay dictaduras con elecciones. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Establecer una serie de elementos para hacer más presentable el régimen que en el año 37-38 era impresentable. Porque aunque no se llegó a un acuerdo directo con Hitler, es cierto que se había mandado la División Azul, que no era del ejército español, eran voluntarios. Entonces el gobierno dijo, no, yo no he intervenido. Pero esto, con vistas a los aliados, quedaba fatal. Entonces lo que se fue haciendo, vamos a decir, fue limpiar un poco la imagen. Entonces, por eso digo que la Guerra Fría fue fundamental, ¿vale? En el año 51, veis, se crea el Ministerio de Información y Turismo, lo que quiere decir que ya hay una conciencia clarísima, más aún teniendo en cuenta las grandes ayudas que se está dando a los distintos países del Plan Marshall, con lo cual esta gente, estos turistas internacionales, pueden pensar ya en viajar a España, ¿vale? El año 53, a partir del Ministerio de Información y Turismo, se va a implantar el Plan Nacional de Turismo, el año 53. El Plan Nacional se hizo a través de la Dirección General de Turismo, que formaba parte, ¿no?, del Ministerio de Información y Turismo. Es un plan, se aprueba en el 53 y se aprobaba por primera vez un plan global de actuaciones en el sector. Bien, ¿qué ha cambiado además desde el punto de vista político internacional? Pues dos cosas claves, que en el 53 España va a firmar los acuerdos con los Estados Unidos,
Es decir, no había participado en el Plan Marshall, pero ahora recibe un paquete de ayudas a cambio de la instalación de bases militares, que todavía siguen, y el concordato con la Santa Sede. Entonces, estos dos hechos son claves para la, digamos, la vuelta de España al concierto internacional, porque ya tenía el visto bueno, tanto de los Estados Unidos como de la Santa Sede. Bien, entonces aquí es cuando se empieza a ver, efectivamente, con estas instituciones, el Ministerio, el Plan Nacional, etcétera, y veis cómo a partir del 50, la década de los 50, una expansión cada vez mayor del turismo. Estoy hablando siempre de turismo internacional, nunca turismo interno, ¿vale? Entonces es cuando se empieza a ver que efectivamente se pueden sentar bases mucho más sólidas de lo que había sido ya en los años 40 o incluso si nos vamos hacia atrás en los años 30, ¿vale? Entre el 50 y el 54, en este quinquenio, se sentaron las bases definitivas del turismo de masas en España, hasta tal punto que el turismo se convirtió en la principal partida compensadora de la balanza de pagos, ¿vale? Y en estos años se puede hablar de que prácticamente llegó incluso a compensar hasta un 73% del déficit comercial, lo que da idea de que efectivamente el turismo era clave y como el franquismo estaba completamente a favor del turismo. Otra cosa es que hubiera sectores que en un momento dado fueron críticos, luego diré por qué. ¿De acuerdo? Bien, y aquí una tabla sin más para presentar algunos datos, sobre todo nos puede interesar la evolución del 50 al 59, ¿no? Está en miles, por lo tanto, de menos de medio millón a casi 3 millones de turistas, ¿vale? Entonces en PIB, fijaros, del 0,38 ya a 1,65, es decir, que ya empieza a haber un salto cualitativo. No obstante, esta tabla, que hay unos cortes, lo mejor sería tener toda la tabla entera, no recuerdo ahora, perdón, si la entregué entera o puse estos cortes, pero bueno, voy a explicar algunas peculiaridades. Evidentemente la primera es el número, esto es un hecho objetivo, ¿vale? Hay un número importante. Y la segunda, los ingresos turísticos, pero aquí tenemos un problema, ¿vale? Y aquí tenemos un descenso, y este descenso no solamente se dio este año, sino también se dio el año 58, etcétera, ¿vale? Entonces era un problema, porque claro, estamos hablando de que está aumentando el número y sin embargo los ingresos llega un momento que empiezan a descender cuando luego suben a un 9,44, es decir, aquí hay una barbaridad, ¿no? Esto es un salto enorme. Bien, esto se dio en varios años, Yo he puesto ahí, porque no me entraba toda la tabla y entonces para que se viera bien he puesto unos cortes. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué sospechamos que estaba sucediendo? El mercado de obtención de moneda estaba controlado por el Instituto Español de Moneda Extranjera, ¿de acuerdo? Pero muchos turistas estaban comprando moneda en otros sitios, por ejemplo Tánger, por ejemplo Gibraltar. Por lo tanto esa compra de moneda aquí generaba un problema, porque estaban comprando, como vosotros diríais, pesetas blue. Entonces, ¿qué pasa? Que se, digamos, escapaba al control del Instituto Español de Moneda Extranjera. Entonces sospechamos que el problema está ahí, que hay una venta fuera del control del instituto. Y esto hace que las cifras estén distorsionadas. En cuanto el gobierno llegó a controlar eso, a través de deflaciones, etcétera, fijaros cómo aumenta al 9,44. O sea, que entonces parece que puede andar por ahí la cosa. Esto explicaría también los ingresos respecto al déficit comercial, cómo bajan todo, es decir, las cifras están distorsionadas precisamente por eso, porque hay un momento que los turistas posiblemente estén comprando pesetas en otro mercado no oficial, y entonces eso, las cifras oficiales quedan completamente distorsionadas, ¿no? Aquí trabajamos sobre cifras oficiales, entonces claro, no sabemos cuáles son las no oficiales, evidentemente, ¿de acuerdo? Pero también nos interesa lo que he dicho, cómo ya el peso en el PIB es cada vez mayor, ¿de acuerdo? Bien,
Los años entonces de esperanza ya para el turismo español. Como he dicho, nos encontramos en un momento, bueno, todavía podríamos hablar de una mejora limitada en las infraestructuras hoteleras. Todavía hay bastantes carencias. Es cierto que, claro, un empresario tenía problemas, porque claro, si a ti te están controlando los precios, pues claro, tu incentivo de invertir es menor. Y esto es lo que hacía el gobierno, les obligaba a poner una serie de tarifas establecidas. ¿Para qué? Pues para competir con destinos como Italia, por ejemplo, o incluso, pero en menor medida, como Grecia, ¿no? Que presentaban unas características, no digo iguales, pero parecidas en cuanto a sol y playa, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, el gobierno, ¿qué hizo? Pues controlar los precios a los hoteleros, ponérselo muy fácil a los turoperadores. Y los turoperadores te compraban por toda la temporada todas las habitaciones. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que fijaban ellos los precios. Entonces el hotelero, ¿vale? Entonces, bueno, las infraestructuras hoteleras, por eso la limitada mejora que tuvieron. ¿Qué provincias se están beneficiando en estos años 50? Bueno, fundamentalmente veis un poco las que ya se habían beneficiado antes de la Guerra Civil, ¿no? El caso de Madrid como capital, el caso de Barcelona, ¿no? Como la gran ciudad. Barcelona se vendía como la gran ciudad del Mediterráneo, ¿no? Entonces había tenido la exposición del 29, y luego ya provincias costeras cercanas a Francia, ¿no? La frontera era determinante. Entonces, en tanto en cuanto se mejoró los pasos fronterizos en cuanto a pasaportes, etcétera, pues vemos otra vez, ¿no? País Vasco, Cataluña, hasta cierto punto Cantabria como una prolongación del caso vasco, y Baleares. Que Baleares, como he dicho, para el año 37, en plena guerra civil, hay turistas que están en Baleares. Y esto es así porque Baleares apenas sufrió el conflicto, con lo cual a los pocos meses estaba todo normalizado, y entonces, bueno, pues los turoperadores siguieron operando en Baleares. En las demás zonas era mucho más difícil, pero en Baleares apenas hubo destrucción de infraestructuras, por lo tanto era mucho más fácil mantenerse. Es más, algunos empresarios de Baleares habían colaborado en el alzamiento, con lo cual incluso hay que tener en cuenta que muchos de estos empresarios, y que esto lo tenemos que estudiar, cuando acaba el conflicto pidieron cuentas al régimen. ¿Y qué hay de lo mío? Porque ellos habían apoyado. Entonces, por eso he dicho, el régimen apoyó, digamos, y se apoyó en los empresarios afines. Los demás empresarios les daba igual. Cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, bien, esto de las infraestructuras que he dicho antes, incluso generó en ese planteamiento intervencionista del Estado un plan de albergues y paradores de turismo del 53. Esto, el plan de paradores es una red de establecimientos públicos. Son hoteles públicos, ¿de acuerdo? Normalmente hechos en edificios históricos que se recuperan y se habilitan como paradores, como hoteles. Bien, ¿qué hacen? Entonces ellos piensan que es una manera de seguir controlando parte, ¿no?, del negocio. Y entonces, bueno, van a organizar, como digo, este plan de albergues de manera que lo que van a hacer es ampliar la oferta, ¿vale? Pero, bueno, esta oferta en verdad no tiene un peso muy limitado. Es decir, nunca pasó del 1% de la oferta de camas en toda la oferta, vamos a decir, hotelera española. Pero, sin embargo, era una manera de hacer propaganda muy buena. ¿Por qué? Porque cogían edificios emblemáticos, que habían quedado dañados, ¿no?, o que estaban en parajes muy peculiares, y entonces era la obra del Estado. Pero en cuanto a oferta de camas era un 1%, con lo cual era una oferta mínima, ¿de acuerdo? Pero a nivel propagandístico, hoy en día todavía vas a un parador y es un sitio muy emblemático. Tú, Rubén, conocerás los paradores como son. Entonces, bueno, son sitios muy emblemáticos, ¿de acuerdo? Entonces les servía para eso, no tanto porque lo hicieran mejor que la iniciativa privada, o no tanto porque con ello cubrían la demanda, no, para nada, porque solamente ofertaban el 1%, con lo cual no tenía ese sentido, ¿de acuerdo? Bien, aquí es cuando efectivamente sí vamos a tener un debate dentro del régimen sobre el turismo. ¿Pero por qué?
Pues muy sencillo, porque el turismo, o el número de turistas había crecido enormemente. Y entonces aquí sí hubo un cierto miedo por parte de los sectores más conservadores, de que esa cantidad de turistas podía generar, vamos a decir, dudas en la población. ¿De acuerdo? Porque los turistas venían de países democráticos, venían con hábitos muchos más laxos que los españoles, etcétera. Y esto sí que hubo sectores, aquí sí, que no es que discutieran turismo sí, turismo no, sino cuánto turismo. ¿Y cómo es ese turismo? ¿Nos va a perjudicar al final y nos va a dañar las estructuras sociales y políticas del país? Esa era la pregunta. Al final, insisto, como la demanda de divisas era tan importante, el sector favorable al turismo terminó imponiéndose. Entonces, este debate sí se dio, pero no, insisto, no en los niveles turismo sí o turismo no, sino cuánto y cómo, para que, vamos a decir, la esencia de la españolidad no quedara alterada por estos turistas que vienen aquí, etcétera, ¿no? Entonces, al final pesó más, ¿no?, las razones económicas de necesidad de divisas que otra cosa. Bien, ¿cuándo podemos hablar ya de entonces de turismo de masas? Bueno, pues fundamentalmente a partir de finales de los 50, en los 60 ya, efectivamente, España se convierte en un destino de turismo de masas. ¿De acuerdo? El plan de estabilización del 59 es clave, es el plan de liberalización económica que rompe con la autarquía y que lo que pretendía era precisamente liberalizar la economía y atraer capital extranjero. Ese es el famoso plan de estabilización. ¿Vale? Bien. El fomento de la industrialización fue, digamos, la apuesta decidida del gobierno. Es decir, España, o el gobierno decidió que España tenía que terminar de industrializarse. Es decir, la industrialización había empezado en los años 30, 40 del siglo XIX en Cataluña, después en los años 60, 70, 80 en el País Vasco, etcétera, pero aquí se decidió que España tenía que terminar de industrializarse. Y de hecho, España se termina de industrializar y se convierte en una potencia industrial durante el franquismo. Hasta entonces había sido un país con predominio del sector primario. Bien, ¿qué va a pasar? Que esto va a generar un crecimiento desequilibrado. Porque el problema es que faltaban cantidad de inputs, de insumos. Entonces, claro, había que importar. ¿De acuerdo? Pero claro, y si importas y no exportas, se te crea un problema bastante serio. Entonces, ¿cómo se fue paliando este desequilibrio? Pues por las partidas compensadoras. Y tres partidas compensadoras fueron las divisas del turismo receptivo, el turismo internacional, las remesas de los emigrantes. Claro, el franquismo siempre alardeaba de que no había paro. Evidentemente, tenía millones de personas que habían emigrado, no había paro. ¿De acuerdo? Y las inversiones extranjeras. Pues, gracias al plan de estabilización se permitió ahora ya la entrada de muchas empresas extranjeras. ¿De acuerdo? Desde la perspectiva turística, una devaluación, fijaros, 60 pesetas por $1. Entonces se produjo una devaluación enorme para atraer más cantidad de turistas, con lo cual dejaban todavía más divisas. ¿De acuerdo? Y lo que os he insistido antes, el control gubernamental de los precios. Esto no lo soltó a pesar de esa liberalización del plan del 59. Ese control para ellos era vital porque era a través de ese control como podían competir en el mercado internacional, frente a los destinos que podían ofrecer sol y playa, igual que España. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Aquí ya lo que he dicho antes, el gran salto del incremento de turistas entre el 59 y el 71. Las causas son bastante claras. La mejora económica de los países occidentales. Todos los países occidentales eran estados democráticos, ¿no?, y sociales, con lo cual un mes de vacaciones pagadas. Ir a España era bastante barato, precios muy baratos, bastante bajos, y los paquetes vacacionales que controlaban los turoperadores. Les ofertaban de todo a precios muy competitivos, porque, como he dicho, presionaban a los hoteleros con el visto bueno del gobierno, y entonces esta fórmula basada en estas tres patas consiguió que efectivamente se produjera un boom muy considerable. Si vemos el número de visitantes, si vamos a los números índices, que es más fácil, pues de 100 a 1500. O sea, esto nos da la idea
¿no?, del desbordamiento que se produjo, ¿no?, de 2 millones y pico, ya a 30 millones vamos a quedarnos en el 75. ¿De acuerdo? Esto ya es un destino de turismo de masas. Desde luego Grecia quedaba muy por debajo de estos datos, o Chipre o Malta, que eran países también mediterráneos, quedaban muy por debajo de estos niveles. Lo único que quedaba a un nivel parejo era Italia, el único. Por lo tanto, España se convierte ya en la gran potencia dentro del sector. El turismo se convierte en la principal partida compensadora de la balanza de pagos, y vemos ahí algunas cifras. Entre el 60 y el 75 se financió el 71% de déficit comercial, más o menos. Luego es cierto que habría que analizar año por año para ver las coyunturas, ¿de acuerdo? Pero estoy hablando de cifras más o menos globales, ¿vale? Estos ingresos supusieron el 33% de las importaciones, se cubría el 33% de las importaciones, 61% de las exportaciones físicas, 85% de las exportaciones por servicios, con lo cual es una partida compensadora excelente. Y veis aquí, ya no se trataba de una actividad menor, ni mucho menos, hasta el punto que podríamos decir que buena parte de esa industrialización que hemos hablado se financió gracias al turismo. Porque si no hubiese habido turismo, a ver cómo se financiaba toda esa entrada de inputs para la industria. O sea que el régimen apostó por una industrialización clara del país, pero tenía detrás la baza del turismo, porque si no hubiese sido muy difícil y se hubiese producido unos desequilibrios enormes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el turismo, y con esto acabo, subsanó en buena medida las limitaciones de la capacidad exportadora de la industria española. De tal manera que, insisto, se convirtió en la gran partida compensadora. Y ya con esto acabo, porque si no me voy del tiempo. Muchas gracias.